Bueno, vamos a seguir hablando de la cloaca, por supuesto, porque no deja de salir información. En Libertad Digital ya les hemos mostrado los audios, documentos de los ataques contra Marchena, el juez Peinado, contra la juez Viedma, contra el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Vamos, lo que viene siendo un ataque, una cloaca y una mafia directamente contra el Estado de Derecho. Pero quiero que escuchen, porque aquí se preguntará mucha gente, ¿cómo demuestran ustedes que efectivamente estaba Pedro Sánchez al cabo de la calle? Hombre, ya está certificado que en la reunión fundacional estaba Santos Cerdán. Por lo tanto, si estaba Santos Cerdán, que es la mano derecha en el partido de Pedro Sánchez, ¿qué lo hacía? ¿A espaldas de Pedro Sánchez? Pero por si tienen alguna duda, escuchen a uno de los empresarios cloaqueros que está dentro de la cloaca, reconociéndoselo a los compañeros del Confidencial. Escuchen lo que dice Pere Dolcet. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Anda, qué clarito, ¿verdad? Muy bien. Luego ha cogido un tono un tanto extraño, porque este señor ahora se ha debido arrepentir y va por ahí haciendo shows, intentando que Aldama no pueda hablar, con Leire Díez, etcétera. Pero al margen de eso, vamos a los hechos y vamos a repasarlos porque la cloaca se llama PSOE. Bien, punto 1. Leire Díez mantuvo la reunión clave, lo que les decía, con Santos Cerdán. Está totalmente certificado, día 25 de abril de 2024. ¿Saben qué día es? Justo el día después de la carta del presidente enamorado. Estaba tan enamorado que lo primero que organizó y lo primero que ordenó fue que se creara una cloaca para salvarse él de las causas judiciales que empezaban a acosarlo. ¿Por qué ese día? Porque justo en esas fechas, un par de días antes, 3 días antes, se había enterado de que a Begoña Gómez la habían imputado. Él estaba profundamente enamorado, su mujer profundamente imputada. Venga, hecho número 2. Cerdán estaba en el gabinete de crisis del presidente enamorado y acorralado. ¿Por qué Cerdán lanza esta cloaca? Porque en el grupo de selectos de los cuales él se rodea cuando descubre que su mujer está imputada, pero no está imputada en un caso cualquiera, es que tiene la ramificación Cátedra, tiene la ramificación Barrabés, con contratos que salen por todas partes, con cartas de recomendación para licitaciones públicas, tiene la ramificación Air Europa, tiene la ramificación OMT haciendo viajes con ministros africanos para hacer negocios, tiene todo eso. Se entera. Y en el gabinete de crisis, ¿quién está? Santos Cerdán. Por eso Santos Cerdán pasa a ser el que tiene la reunión clave en el relanzamiento de esta unidad de cloaca. 3. Perseguían a todos los jueces que acorralan al gobierno. Ya se lo hemos explicado. Marchena, Peinado, Viedma. ¿Por qué? Porque todos ellos preocupaban a este señor, a Pedro Sánchez. Bien, 4. Atacan a la única rama de la Fiscalía que se les escapaba y que se le escapa a Álvaro García Ortiz. ¿Cuál es esa rama? La Fiscalía Anticorrupción. Por eso han ido contra Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción. ¿Por qué? Porque él sí está investigando, porque él sí quiere que Víctor Aldama hable, porque él ha conseguido que los jueces acepten que salga de prisión para cantar todo lo que tiene que cantar sobre las tramas que acosan al gobierno de Pedro Sánchez. Bien. 5. Ofrecía pactos con Fiscalía y Abogacía del Estado. ¿En qué cabeza cabe que una cloaca que no tenga el poder de este señor pueda ofrecer pactos a personas que están imputadas diciéndole no te preocupes, la Fiscalía y la Abogacía del Estado va a ser buena contigo? ¿Desde cuándo alguien puede ofrecer eso si no tiene el respaldo de quién depende la Fiscalía? Venga, vamos con más hechos absolutamente evidentes. 6. Las reuniones eran en Ferraz. ¿Pero qué me están ustedes contando? ¿Las reuniones de la cloaca eran en Ferraz? Si son en Ferraz, ¿lo haces por disimulo? O si son en Ferraz, lo haces para dejar claro a todos los miembros de la cloaca que tienen la protección de Ferraz. ¿Y qué es Ferraz? La sede del PSOE. ¿Quién es el jefe del PSOE? Pedro Sánchez. 7. Leire Díez se despide entregando documentación a Santos Cerdán. Vamos de cachondeo. Han dicho que esta es la forma normal de darse de baja a un partido. ¿En serio? ¿Va de broma? A todo el mundo que se da de baja en el Partido Socialista lo recibe Santos Cerdán porque no tendría otra cosa que hacer. Porque se dan de baja, pero vamos, por todas partes y todos los días. Le recibe. ¿Por qué? Porque tiene un acuerdo con ella. ¿Y qué es lo que hace? Recibir, aparte de recibirla a ella, recibe documentación. ¿Esa documentación por qué se la pasa? ¿Esa documentación qué es? Esa documentación es una advertencia, es parte del pacto. ¿Es esto una escenificación de, ya que esto es un pacto secreto, quiero que quede reflejado ante las cámaras que me voy con la venia y con el acuerdo con el Partido Socialista? Venga, 8. Leire Díez se despide disculpando al gobierno y diciendo que hay una cacería contra Sánchez. Muy bien, gracias por confirmar el acuerdo. 9. Leire Díez tuvo cargos públicos que dependen directamente del gobierno de Pedro Sánchez. Si dependen del gobierno de Pedro Sánchez, los da el gobierno de Pedro Sánchez. Esta persona que la hemos visto todos podría haber llegado a directora de comunicación de la Empresa Nacional de Uranio por vías naturales. Respuesta obvia y evidente, ni de broma. ¿Vale? Podría haber llegado a directora de Filatelia de Correos, ni de broma. Pues llegó. Y son cargos en los que depende única y exclusivamente de que este señor diga
pa'lante. Bien, a ver si acaban yendo todos pa'lante. Y 10º, Sánchez tenía contacto con Leire Díez desde 2011. Esto lo hemos publicado en Libertad Digital. El contacto en Twitter era permanente, había 6-7 cuentas que pivotaban y se reenviaban todo lo que enviaban, tenían vínculos entre ellos, etcétera. Bueno, pues en una de los 5, 6, 7 máximo cuentas predilectas de Pedro Sánchez para remitirlo todo, aparece la de Leire Díez. Bien, resumen, 10 puntos como 10 catedrales que demuestran que la cloaca se llama PSOE. Es que no veo las noticias, pero me lo han pasado, que han imputado al fiscal general del Estado, creo, ¿no? Creo que si está Marchena y toda esta gente por medio, hay que actuar inmediatamente. Inmediatamente, teníamos que haberlo hecho antes. Están escuchando a un magistrado expulsado de la carrera judicial y de su plaza por maltrato. 33 meses le cayeron por maltrato psicológico a su exmujer. Ahí estaba el PSOE a través de su cloaca para captarlo, muy feministas ellos. Lo captan y dicen, ¿tú a quién odias? ¿No? A la juez Viedma. ¿Por qué? Porque según él, porque la juez Viedma era era amiga de su expareja, según él había colaborado para el esclarecimiento de su caso, la odia y entonces, ¿qué es lo que hace? Pone a disposición toda la mercancía, todo lo que sepa de ella, o lo que no sepa y lo que se invente, y se lo pasa a la cloaca para atacar a la juez Viedma. Así funcionaba la cloaca. ¿Y por qué contra la juez Viedma? Que es de lo que vamos a hablar y le voy a dar paso a Fernando de Rosa. Él ha sido magistrado, de formación magistrado, sigue teniendo la plaza, ahora está como político en el Partido Popular. Pero es que lo hacían contra Peinado, contra Viedma, contra todo el que tocase los intereses de Sánchez. ¿La juez Viedma quién es? La instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez. ¿Peinado quién es? El instructor del caso de la mujer de Pedro Sánchez. Claro, han debido tocar, Fernando de Rosa, bienvenido. Han debido tocar prácticamente a toda la capa judicial, porque como hay casos de corrupción por todas partes, pues claro, para proteger al soldado Sánchez tenían que estar extorsionando y amenazando a infinidad de personas. Lo han hecho con Alejandro Luzón, también tenía un archivo de seguimiento, el fiscal jefe anticorrupción. Han amenazado con exhibir supuestos vídeos, que si sexuales, que si no sexuales, de otro fiscal anticorrupción, Grinda. Han estado tocando a jueces, a policías, a guardias civiles, UCOs. Al teniente coronel Balas lo querían sacar de la carrera, sacarlo, digo, en plan suave, porque ellos hablaban de con esto lo mato. Evidente, digo yo, vamos, que se referirían a matarlo profesionalmente. Fernando, ¿estamos ante un caso de magnitud delictiva, evidentemente, como para ser instruido, es decir, para que tenga una pieza, para que tenga un caso? Evidentemente, fíjate, la primera vez en la historia democrática en España en que la corrupción va desde dentro del gobierno hacia afuera, desde dentro del partido político hacia afuera. Hasta ahora hemos visto cómo la corrupción eran individuos que se incrustaban en las organizaciones para lucrarse, pero es que ahora estamos viendo cómo es la propia organización política la que se dedica a realizar actos de corrupción, que no solamente la corrupción es de carácter económico, sino también la creación de tramas para destruir, al contrario, destruir a jueces, policías, guardias civiles, magistrados, etcétera. Eso es lo que está ocurriendo. Por tanto, estamos ante un grupo organizado, pero desde la propia estructura política. Le hemos escuchado a Pérez Dolcet, que forma parte de la cloaca, decir y reconocer a los compañeros del Confidencial abiertamente que la célula, la cloaca, tenía o recibía órdenes, tenía una serie de jefes y que eran Pedro Sánchez y Santos Cerdán. En Libertad Digital ya hemos acreditado una reunión en la cual cobra impulso y coge velocidad de crucero esta cloaca. Esa reunión se produjo en Ferraz el 25 de abril de 2024 porque Pedro Sánchez estaba muy preocupado, fue un día después de el presidente y su carta enamorada. Bien, ¿por qué? Porque sabía que acababan de imputar a su mujer, es decir, que todo nace para proteger a Pedro Sánchez. Antes había dicho yo que el audio este era de cómo acosaban a Viedma, era de cómo acosaban a Marlaska. Ahora vamos a escuchar el de Viedma. Marlaska, jefe en aquel momento de la Sala Segunda. Marchena. Perdón, ¿qué he dicho? Marchena. A Marchena, ¿cuál había dicho? Marlaska, sí, pequeño pedazo de desliz. Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que acababa de aceptar la imputación del fiscal general. Claro, también le molestaba a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar el audio de cómo atacaban a Viedma. Está toda la organización, está la Beatriz Viedma, por supuesto, pero intenta sacar un poco pues la madre de mis hijos, pues porque bueno, pues, evidentemente ya no tiene ningún sentido y ellos están allí en medio, ¿no? Pero bueno, si tiene que ser, pues que sea, pero de momento pues yo
como tampoco es imprescindible para ir contra Beatriz Biedma, ni el decano, ni la otra, ni el marido de mi mujer, pues si puede ser de momento, pues dejarlo de lado. ¿Esto es admisible, Fernando? Hombre, absolutamente no. Incluso ha habido un comunicado de todas las asociaciones judiciales de Extremadura, incluido jueces y juezas para la democracia, condenando estos ataques a la juez Biedma, una magnífica profesional. Pero es que, tú muy bien has dicho, es que todo gira alrededor del número uno. No solamente para protegerle de los ataques que pueda recibir, pues que ellos consideran a su familiar y a su mujer, a su hermano, etcétera, sino también para cubrir a toda la mafia, ¿no? A toda la mafia que actualmente está incrustada en el Partido Socialista. Pues todo el saqueo de dinero público que se ha podido ir produciendo. Todos estos empresarios falsos, estos falsos periodistas, estas falsas divas como es Leire 10, pues están creando esa trama, esa casta delictiva que yo creo que debería efectivamente tener su pues, plasmación en los juzgados. Yo creo que debería ser objeto de investigación en anticorrupción. Te hago una última pregunta, Fernando, porque ya nos hemos granjeado incluso titulares internacionales. El Times, que por cierto, Times de Telegraph le están llamando ya de plumber, es decir, la fontanera, le están llamando oficialmente así al Leire 10 fuera de nuestras fronteras. Y hablaban ya y jalonaban todo esto con un titular en el que ponía: el gobierno divulga una información falsa y de hecho acusa a la Guardia Civil de estar preparando un atentado para volar el coche del primer ministro, así es como llaman ellos al presidente. Tenemos al gobierno lanzando bulos, tenemos a 3 ministros que los han respaldado, luego Óscar López dice que él nunca jamás lo dijo, da vergüenza ajena, lanzando bulos contra la Guardia Civil para intentar desacreditarla cuando sabemos que en el mensaje directamente aparecían un mensaje, otro mensaje, y han borrado 3 mensajes en medio para que les saliera la falsedad que han estado divulgando. Es decir, esto yo creo que ya roza un esperpento desde el punto de vista político y periodístico, pero desde el punto de vista judicial yo creo que acredita que efectivamente quien está detrás es el gobierno. Es lo que está acreditando la existencia de una mafia incrustada en el poder, pero con la colaboración de muchas terminales. Hemos visto todos los miembros de esta trama, pero también con medios de comunicación que también han contribuido y colaborado en difundir estos bulos, ¿no? Es tremendo en una sociedad democrática cuando el gobierno dice que estaba o que quiere defender a la sociedad del fango. Bueno, Carlos, yo creo que veremos muchos más episodios, veremos cómo se ha podrido totalmente la gestión del gobierno, no solamente en España, ya somos conscientes y lo vemos, sino también a nivel internacional. Y eso es lo que más le puede doler a un Pedro Sánchez, que ha mimado su imagen pública en el exterior, pero que está viendo cómo se resquebraja. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Miguel Ángel Pérez, Raúl Vilas, bienvenidos. Le quería dar prioridad porque tenía que marcharse Fernando. Yo creo, hay gente por ahí diciendo que no, que la trama, ¿cómo va a ser que le pueden haber encargado a una persona como Leire 10 una trama? Yo estoy alucinando con las disculpas de la gente. La delincuencia se la encargas a perfiles con un ámbito delincuencial, obviamente. Yo no he visto a ningún ser elevado dedicándose a este tipo de mafias, de corruptelas, de persecuciones, de chantajes, de extorsiones. Miguel Ángel, te lo pregunto a ti, teniendo ya una fotografía muy amplia, la cloaca ha estado atacando a la juez Biedma, al juez Peinado, al presidente de la Sala Segunda, Marchena, ha estado atacando al fiscal jefe anticorrupción, a uno de sus principales apoyos, José Grinda. Es decir, es un dibujo de una trama que estaba dispuesta a demoler el Estado de Derecho con tal de proteger a Sánchez. Es que yo creo que es algo incontrovertible. Yo no entiendo a la gente qué es lo que piensa o cómo hablan de esos enfoques que tú decías de que no puede existir esta cloaca. Vamos a ver, es que solamente hay que repasar los objetivos de la cloaca y ya no es que sean objetivos, es que lo ejecutaron. Es que en el caso de la juez Beatriz Biedma, nosotros hemos ido desvelando estos audios de Luis José Sáenz de Tejada, ex magistrado expulsado de la carrera judicial y abogado, en el cual está reportando directamente a Leire
Díez y a Javier Pérez Dolcet sobre todas las maniobras que está llevando a cabo, coordinado con ellos, para apartar al juez Viedma con el objetivo de dinamitar la investigación al hermano del presidente del gobierno. Entonces, es que es un hecho objetivo, es que este hombre presentó una denuncia ante la Fiscalía contra las jueces de Badajoz, entre ellos estaba la juez Viedma, como él mismo decía en ese audio, ante la Fiscalía pero del Estado. Remitida efectivamente al fiscal general, efectivamente, a Álvaro García Ortiz, directamente. o sea, por si había alguna duda. Eso es, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Se intentó personar como acusación popular 2 veces ante la juez Viedma. Viedma lo rechazó porque a lo mejor algo empezaba a olerse. Luego intentó recusar al elemento. Claro, intentó recusar a la propia juez. La juez lo rechazó y la Audiencia Provincial de Badajoz también ha rechazado esa recusación. Es decir, todo lo que dicen se ha ido cumpliendo. O sea, esto no es una cuestión de locos, que es que no dicen muchas cosas y luego no las cumplen. Las han cumplido. Entonces, claro, cuestionar a estas alturas de la película con todo lo que se ha desvelado, pues que esto no era la cloaca del PSOE, pues entonces ¿de quién es la cloaca? Raúl, ¿hay alguna duda? Lo digo, nosotros hemos ido escribiendo en el periódico esa reunión en la cual se relanza, 25 de abril, presencia, ahora le vamos a escuchar a una de las personas que estaba dentro, Patricia López, ahora lo ponemos, diciendo que efectivamente ese día nace y que nace con la presencia de 3 altísimos cargos del Partido Socialista. Uno, la mano derecha de Pedro Sánchez, el director de comunicación Antolín y el número 2 del propio Santos Cerdán. O sea, no sé dónde está la duda. Si tienes a 3 personas, las máximas representantes por debajo de Pedro Sánchez, el Partido Socialista, el que ha montado la cloaca es el Partido Socialista. Vamos a escucharlo. Hablo con Leire, porque conozco a Leire a través de Twitter y a través de otras cosas y me ha ayudado, y le digo, yo creo que esto hay que ponerlo en conocimiento, porque el PSOE no está personado en todas las causas, en conocimiento del PSOE, porque es una cosa que les afecta directamente. Y además, porque Marlaska no está haciendo absolutamente nada para limpiar las cloacas. Y entonces Leire monta una reunión, se lo cuenta a Santos Cerdán, que yo y Javier Dolcet tenemos esta información y que esta información está en la causa Tándem, y organiza esa reunión con Santos Cerdán. Y ahí detalla, fueron unas declaraciones que hizo en 4 en el programa En Boca de Todos, y ahí lo detalla, dice, además está Jon Antolín, que en aquel momento era director de comunicación del Partido Socialista, es decir, más institucional no podía ser, y estaba incluso el número 2, el adjunto a Santos Cerdán. Raúl, o sea, me parece de verdad, o sea, sota caballo rey. Es que no hay ninguna duda. duda. Con el carrito los helados, vamos. No hay duda, la duda no existe. Otra cosa es que se quiera generar dudas, pero además de una manera muy ridícula, porque el argumento que nos están diciendo es ¿cómo va a ser la cloaca del PSOE si es una cloaca? Pues evidentemente, porque es una cloaca. Quiero decir, la chusma se utiliza para los trabajos de la chusma y para que no sea un ministro el que tenga que dedicarse a eso. Pero el argumento de que esta señora es chusma, pues lo que hace es confirmarlo todo. Hay un reparto de papeles, evidentemente. Insisto, no se va a poner el propio Pedro Sánchez o un ministro a entrevistarse con los bajos fondos para sacarle porquería a sus rivales políticos. Entonces está clarísimo, el argumento que ha dado la señora ya es que es de Aurora Boreal, que es periodista de investigación y los únicos trabajos que se le conocen recientes son en empresas públicas, periodista de investigación. ¿Y qué empresa periodística le paga? ¿Tiene algún contrato para ese libro? ¿De qué ha vivido todo este tiempo como periodista de investigación? Vamos, es que tenemos la certeza absoluta de que era una cloaquera del PSOE a sueldo del PSOE. O sea, el sueldo no sabemos exactamente, evidentemente no es una nómina. Ahora dirán, no, pero el PSOE, claro, no hay una nómina del PSOE que ponga el cargo cloaquera y ahí el sueldo, no. Pero esas cosas pues se pagan como se pagan, de manera pues oculta o... Bueno, vamos a escuchar a Leire Díez y juzguen ustedes, porque entre los cargos que tuvo, bueno, aparte de secretaria general en Vega de Pas, que es una localidad, y dice la gente, es pequeña, ya, pero estaba en la estructura orgánica del Partido Socialista. ¿Qué me están ustedes contando? Bien, amén de eso, es que le regalaron 2 cargos que ahora la escuchan ustedes a Leire Díez y me dicen si se los merece, ¿vale? De directora de comunicación en la empresa nacional de uranio, no había una cosa más técnica. Y el siguiente cargo, directora de filatelia en Correos, con 2 narices. Cualquier periodista de investigación tiene ese currículum. Claro, se lo regalan, así, Leire Díez. Sí, pero tú me puedes garantizar esto. Ni hecho claro, no. Ni hecho claro. Es que nadie te va a garantizar como lo puedo garantizar. Una cosa, que tú tienes todas las papeletas para salir libre de todo esto, sí, claro. Y que ya estamos trabajando también para otra fontanería para ello, claro.
O sea, es que directamente hasta se reconoce ella como fontanera, es que da vergüenza ajena. Este es uno de los audios que hemos publicado en Libertad Digital. Miguel Ángel, enhorabuena, lo primero, por este material que nos estás trayendo. Vamos a ver, aquí lo que hacen es directamente intentar convencer a otra persona para que abandone su estrategia jurídica, que es colaborar con la justicia, abandonando al abogado Choclán, y se pase a no colaborar con la justicia con un abogado que no va a colaborar, ¿vale? Y entonces, pásate, y lógicamente el afectado dice, a ver, ¿y yo qué gano? ¿Yo qué gano? Díganme, ¿me van a bajar la pena? ¿Me van a dar un trato preferente? Y ahí lo han escuchado y se lo dice, sí, claro. ¿Que vas a salir bien de esta? Claro. Y por cierto, no te preocupes que ya estamos hablando con la otra fontanería. Antes de que pasemos al panel de todas las relaciones estrella que tiene Leire Díez, te lo pregunto, cuando dice ya estoy hablando con la otra fontanería, es decir, aparte de reconocerse a ella misma como fontanera, aquí están hablando de tratos con la Fiscalía. ¿Se está refiriendo a que hay otra fontanería en la Fiscalía de Álvaro García Ortiz? Yo si tuviera que apostar, desde luego, porque tal y como es el contexto de la conversación, ella lo que está ofreciendo a este empresario es yo puedo hablar con la Fiscalía para negociar eso y tal, y ya estamos trabajando con la otra fontanería, entiendo que se refiere a una fontanería con sede en la Fiscalía, posiblemente en la calle Fortuny, donde está obviamente Álvaro García Ortiz, y de hecho pues también hoy se ha publicado otro audio en el diario La Razón, donde dice ella, Leire, que ya está hablando con la fiscal del caso, que es una mujer, que se llama creo que Rosana, y dice, y ya he cerrado con otra persona que va a hablar con la fiscal Rosana, es decir, ahí yo creo que está la otra fontanería, y es en la Fiscalía. Pilar Rodríguez, la fiscal ya más conocida como Cianuro, porque va recomendando veneno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha habido un momento, a lo largo de audios, grabaciones, mensajes, etcétera, que se le ha escapado un nombre, ¿no? El equipo Fortuny. El equipo Fortuny. Ya, el equipo Fortuny de la Fiscalía. Eso es. O sea, que el equipo Fortuny, te pones en manos de equipo Fortuny y tienes mucha fortuna, ¿no? Que ha sido también acuñado, Carlos, como la Fiscalía Patriótica de Pedro Sánchez, el equipo vale. Fortuny. Acabásemos, bien. No, es por ir hilando y así vamos componiendo ya el puzzle que intentan ellos que no veamos. Bueno, simplemente un repaso muy rápido de esta persona que hay gente que sigue insistiendo y dice, no, pero sí, por favor, es un lobo solitario, sí. Con Pachi López, aquí, muy, ¿sabes? Todos ahí muy cariñosos y muy tal. Aquí con José Luis Ábalos y con Odón Elorza. Con Ángel Gabilondo, cuando estaba de ministro de Educación. Con Zapatero, todos en amor y compañía. Tenemos más fotografías de esta persona que aseguran que no tenía contacto prácticamente con nadie. Pues menos mal, Antonio Hernando, que directamente está en el gabinete de presidencia. Con Juan Manuel Serrano, que, oye, nada, una cosica de nada, más con Ábalos, más tal, una cosica de nada, Juan Manuel Serrano, aparte de que le dieron el control de correos, él sabrá qué ha hecho allí, amén de todo eso, aparte de generar deuda, amén de todo eso, era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Bien, aquí directamente con Begoña, con Bego Fundraiser, de copas y de cenas, pues muy bien, una cosa muy habitual, ¿verdad?, entre militantes cualquiera y lobos solitarios. Creo que tenemos otro pantallón de las relaciones y de las fotografías que ha dejado, evidentemente con Pedro Sánchez, evidentemente con Pedro Sánchez, evidentemente con Pedro Sánchez, evidentemente con Pedro Sánchez, evidentemente con Pedro Sánchez. A ver, es que resulta surrealista, o sea, os han pillado con unos casos de corrupción como la copa de un pino. Y os han pillado con una cloaca diseñada para intentar frenar la investigación judicial y la investigación policial y de la Guardia Civil sobre esos casos de corrupción. Es muy sencillo cerrarlo. ¿Y a quién le encargas ese tipo de cosas? A quien se presta una actividad tan absolutamente delincuencial. Pues lógicamente a este tipo de personas. No vas a coger a una persona que tiene algo que proteger, empresas, una carrera. No, coges este tipo de perfiles, obvio. Evidentemente, con estas fotos queda clara que la cercanía que tenía al círculo de Pedro Sánchez. Adriana Lastra también, o sea, por ahí. El partido está la mujer de Pedro Sánchez. Están todos. Adriana Lastra, que fue durante mucho tiempo la mano derecha de Pedro Sánchez. Ahora delegada del gobierno, en Asturias. Ábalos, que fue la otra mano derecha de Pedro Sánchez. En todo caso, estas fotos también lo que demuestran es que como fontanera era torpe, o incluso el Partido Social, porque eso que dicen de que no tenía contacto, lo normal es que no hubiese estas fotos, quiero decir, lo normal es que la persona que se encarga de hacer estas cosas se cuide mucho de fotografiarse en público con los líderes del partido, o sea, que ese argumento que se dice de que no tenía relación también es absurdo, pero en este caso es que además de cloaquera son incompetentes, porque debería ser más discreta la señora para hacerlo bien. Bueno, déjame pero claro, pedirle discreción después del espectáculo que vimos en la rueda de prensa. Pues... Hablando de discreción, bueno, de la rueda de prensa vamos a hablar ahora, pero hablando de discreción y del perfil, vamos a ver,
Decía el otro día Eduardo Madina, y decía, no es santo de mi devoción, ya se lo adelanto, pero bueno, decía Eduardo Madina, decía, aquí el problema no es que haya leires, el problema es quién ha decidido que Leire ocupe determinada posición. Bueno, el que lo ha decidido se llama Pedro Sánchez, que es el que decide todo en el Partido Socialista. Bien, en la cuna de esta persona, bueno, pues hemos estado investigando, ha investigado Sandra León, luego se lo preguntaré, que viene por aquí, y en el diario Montañés, allá por julio de 2009, relataron una cosa que ocurría en mayo de 2009 y que hacía alusión efectivamente a Leire Díez. Bueno, pues la denuncia es de armas tomar y de agárrense que vienen curvas, les leo literalmente. Bien, el Partido Regionalista se encarga de difundirlo y resulta que es una denuncia contra la secretaria general de la agrupación del PSOE de Vega de Pas, Leire Díez Castro, y su marido por presuntas amenazas e insultos. ¿En qué consistieron? Bueno, atención, se presentaron en la vivienda de unos vecinos suyos profiriendo insultos hacia ellos tales como puta e hija de puta, así como amenazas de muerte del estilo de a ti te tengo que matar, cosas muy finas y evolucionadas, sacando un machete de grandes proporciones y diciéndoles que si les denunciaban les matarían. Esta denuncia se presentó en aquel momento. Estos señores, otros políticos, se encargaron de divulgarla, se presentó ante la Guardia Civil. Yo no tengo ni idea de qué pasaría, yo no sé si al final sería el testimonio de uno contra el otro, no tengo ni idea. La cuestión es que este tipo de cosas, cuando tú vas a seleccionar a una persona, las tienes en cuenta. Los departamentos, en los partidos políticos, analizan los perfiles. Esto estaba publicado. Bueno, pues eligieron a Leire Díez Castro, repito, ahí, catedrática de la Real Academia, puta, hija de puta, a ti te tengo que matar. Y aquí tienes mi machete de grandes proporciones en caso de que decidas denunciar esto. Dios bendito con el perfil. Y dice la gente, no, ¿cómo puede ser que le hayan encargado una mafia y una cloaca? Por amor de Dios, ¿cómo podía ser que no se la encargaran? Todo esto lo que viene a confirmar es que el partido... Yo creo que no hay que dejar machetes a determinadas personas. El último acto como partido político del Partido Socialista fue cuando expulsaron a Sánchez después de intentar alterar las primarias, y ya estamos en un proceso con el sanchismo en el que se ha sustituido el partido por una organización criminal. Y es cierto que ya la historia del PSOE está llena de episodios lamentables y que no han precisamente contribuido al bien de España, pero bueno, digamos que funcionaba más o menos como un partido político. Pero ahora mismo el poder que sujeta a Sánchez es una organización criminal en la que personajes de esta calaña pues toman mucho protagonismo, claro. Bueno, pues vámonos a eso que ocurrió en esa no rueda de prensa. Leire Díez va, comandada por el Partido Socialista. ¿Por qué digo comandada por el Partido Socialista? Pues porque venía de reunirse con Santos Cerdán. Mientras nos decían nunca ha tenido contacto con Santos Cerdán, venía de reunirse con Santos Cerdán y de entregarle un pendrive con documentación. Y a cambio de eso monta una rueda de prensa a la que no hay preguntas, por tanto no es una rueda de prensa, rueda de prensa. Es fácil entender el concepto, ¿verdad? Si usted va a hacer ahí un canutazo, pues hágalo en su casa y nos lo manda por vídeo y ya está. Bueno, pues allá que va y se presenta al Dama, ahora lo vemos.